Hay una pregunta que millones de latinoamericanos en Estados Unidos se hacen en silencio. A veces en el aeropuerto, viendo despegar el avión de regreso, a veces en diciembre, cuando la familia se junta allá y tú estás acá. A veces simplemente un martes cualquiera sin razón aparente. ¿Vale la pena quedarse? Por otro lado, hay otra cara de la moneda. Millones parados en Latinoamérica preguntándose, ¿cómo será vivir en Estados Unidos? Hoy exploraremos juntos esta compleja pregunta, empezando por lo que seguramente fue el motivo principal que trajo a muchos a este nuevo país, el poder económico. Para responder eso con honestidad, primero hay que entender algo que pocos dicen en voz alta. No todos los países de América Latina son iguales. Hay una escala de ingresos que va desde países donde el salario promedio no llega a los $400 mensuales hasta países donde supera los 700. Para este ejercicio trabajaremos con Chile, de los países con el ingreso más alto de América Latina y el más desarrollado de la región según Índice de Desarrollo Humano. Si algún país latinoamericano tiene chances de competir con Estados Unidos, ese es Chile. Ahora viene el dato. El 10% más rico de Chile, los más adinerados, ganan en promedio menos que el hogar mediano en Estados Unidos. No el hogar rico estadounidense, el hogar del medio. Entonces, si Chile pierde esta comparación, ¿qué queda para el resto? Evidentemente, nada muy alentador. Si incorporamos en el análisis a un país con un ingreso bastante cercano al promedio total de la región, como Perú, la brecha se hace aún más grande. Y si le sumamos a Bolivia, el país con información disponible con el ingreso más bajo, apenas alcanzamos $4.137 estadounidenses. Evidentemente cada país tiene sus excepciones particulares, pero esta lectura general nos da una primera idea, aunque aún no una idea completa, porque lo siguiente que se puede ver es, ¿a qué podemos acceder con estos ingresos en cada país? Bueno, veamos entonces. Tomando como partida el ingreso promedio de cada país, vamos a quitarle los gastos aproximados de vivienda, transporte, alimentación y servicios básicos como agua, electricidad e internet. Con eso, al final nos quedamos con cerca del 20 a 30% disponible en Latinoamérica, mientras que en Estados Unidos cerca del 40%. Si esta comparación la ponemos nuevamente en términos absolutos, es decir, en cuántos dólares nos quedan al final del mes, la variación es bastante significativa. Pero, como muchos latinos en Estados Unidos se habrán dado cuenta, el dinero no lo es todo. En América Latina existe algo que no aparece en ningún índice económico, pero que cualquiera que haya vivido aquí reconoce de inmediato. Una red invisible que resuelve lo que el sistema no puede resolver. El médico que te atiende el domingo porque es un amigo de tu tío. El trabajo que conseguiste antes de que lo publicaran porque alguien habló por ti. El trámite que tomaba 6 meses y tomó 2 semanas porque conocías a alguien que conocía a alguien. No hablamos de corrupción necesariamente, sino de una forma distinta en cómo funcionan los sistemas. Y es una de las diferencias más profundas y menos discutidas entre vivir en Estados Unidos y vivir en América Latina. El sociólogo Robert Putnam lleva décadas documentando algo que muchos estadounidenses sienten, pero que no saben nombrar. El capital social comunitario en Estados Unidos ha colapsado. La participación en clubes, las cenas con los vecinos, los lazos con la comunidad local, todo en caída sostenida desde los años 60. El título de su libro más famoso lo dice todo, Bowling Alone, es decir, jugando bolos, pero ahora solos. El latino que llega a Estados Unidos llega a un país donde cada persona es una isla, donde el vecino de 3 años no sabe tu apellido, donde el colega del trabajo es colega, no es un amigo, donde construir una red real toma una década, si tienes suerte, si sabes cómo, y si el idioma no es una barrera adicional. Y mientras tanto, en Lima, en Bogotá, en Santiago, esa red que dejaste atrás sigue ahí, dormida quizás, un poco fría después de los años, pero sigue ahí.
Porque el capital social latinoamericano tiene una característica que el estadounidense no tiene: se hereda. No lo construiste tú, lo construyeron tus padres, tus abuelos, tu barrio, el colegio al que fuiste. Llegas al aeropuerto de regreso y en 48 horas ya tienes una reunión con alguien que conoce a alguien que puede ayudarte con lo que necesitas. Esto no tiene precio, literalmente no aparece en ninguna estadística de ingreso, pero tiene un costo oculto que también hay que nombrar. El capital social latinoamericano es poderoso, pero no es igualitario. Funciona mejor para los que ya tienen. Si tu familia tiene peso, si tu colegio era el correcto, la red te sostiene. Si no, la misma red que protege a unos excluye a otros. En Estados Unidos el sistema también es desigual, pero de alguna forma es una desigualdad distinta, más anónima. Y parte de esto, quizá, tiene que ver con algo que en América Latina escasea más de lo que quisiéramos admitir: instituciones que funcionan de manera predecible, independientemente de quién seas. Hay una escena que cualquier latino que lleva tiempo en Estados Unidos recuerda la primera vez que la vio. Una ambulancia avanzando por la avenida congestionada y los autos, uno por uno, haciéndose a un lado, sin que nadie les diga nada, sin bocinas, sin negociación. Solo el reflejo automático de un sistema que funciona. Parece un detalle menor, no lo es. Lo que estás viendo no es solo cortesía vial, es una expresión cotidiana de algo más profundo: la confianza de que las reglas se aplican para todos y de que el sistema va a responder cuando lo necesitas. En Estados Unidos, si llamas al 911, llega alguien. Si tu casa se incendia, los bomberos aparecen en minutos. Si alguien intenta ocupar ilegalmente tu propiedad, existe un mecanismo legal accesible para defenderte. Si tienes un accidente de tránsito, hay un protocolo. Nada de esto es perfecto. El sistema estadounidense, de hecho, tiene muchas fallas enormes y muy bien documentadas. Pero tiene algo que en América Latina todavía es un privilegio: previsibilidad. En gran parte de Latinoamérica, la respuesta del Estado depende de variables que no deberían de importar. Depende del barrio donde vives, de tu familia, de si puedes pagar un abogado o no, de si el policía que llegó tuvo un buen día. La institución existe en papel, pero su funcionamiento real es muchas veces negociable. Y esa negociación permanente tiene un costo psicológico que se vuelve invisible, pero siempre estuvo ahí. No es que la gente en América Latina viva con miedo constante, no necesariamente es así, pero sí existe una capa de incertidumbre de fondo, una pregunta sin respuesta fija sobre qué pasa si algo sale mal, que en Estados Unidos simplemente esa pregunta no está presente de la misma forma. Y eso cambia cómo vives, cambia qué negocios emprendes, cambia dónde compras o construyes, cambia cómo te relacionas, cambia en definitivamente cuánta energía mental gastas en protegerte de escenarios que en otro contexto ni se te ocurrirían. Y hay una palabra para lo que ofrece un sistema así: tranquilidad. No felicidad, no plenitud, simplemente tranquilidad. La posibilidad de asumir que las cosas van a funcionar como deben funcionar. Y resulta que esta tranquilidad, cuando la tienes, es tan cotidiana que ya no la ves, pero cuando no la tienes o cuando la pierdes, es lo primero que extrañas. Entonces la balanza parece inclinarse hacia Estados Unidos, si consideramos la brecha económica y la tranquilidad del sistema, ¿cierto? Bueno, hay una pregunta que vale la pena hacerse antes de cerrar ese juicio. ¿Cuál es el ámbito de tu vida que está más ligado a la felicidad real? No a la felicidad de un buen mes, sino la felicidad sostenida, la que persiste a través del tiempo, la que recuerdas cuando miras atrás. No existe una sola respuesta.
y posiblemente una misma persona tenga diferentes opiniones en distintos momentos de su vida. Sin embargo, la ciencia lleva casi un siglo trabajando exactamente esa pregunta y tiene una respuesta bastante sólida. En 1938, un grupo de investigadores de Harvard comenzó a seguir la vida de 724 personas. Les hacían preguntas sobre su salud, sus ingresos, sus hábitos, pero también sobre sus alegrías, sus decepciones, sus miedos y sus arrepentimientos, década tras década, sin parar. El estudio se fue expandiendo hasta incorporar a las parejas e hijos de los participantes originales. Más de 1.300 personas en total. Hoy, después de más de 85 años de seguimiento continuo, es el estudio científico sobre la felicidad más largo de la historia. ¿Y qué encontraron? Bueno, no fue el dinero, no fue el éxito profesional, no fue la fama, ni la estabilidad, ni el buen colesterol. Fue la calidad de los vínculos personales. Consistentemente, a lo largo de las décadas, el factor que mejor predecía si una persona iba a ser feliz, saludable y vivir más tiempo era qué tan profundas y reales eran sus relaciones con otros. El director del estudio lo resumió en una frase que vale la pena repetir. Las buenas relaciones nos mantienen más felices, más saludables y nos ayudan a vivir más tiempo. Hay un dato particular que te detiene, y es el nivel de satisfacción con las relaciones personales a los 50 años resultó ser un mejor predictor de la salud física futura que los propios niveles de colesterol en sangre. No es una metáfora, es estadística. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la decisión de vivir en Estados Unidos o incluso en cualquier otro país o regresar a Latinoamérica? Todo. Porque si los vínculos son lo que más contribuye a una buena vida, entonces la pregunta no es solo cuánto ganas o qué tan predecible es el sistema donde vives. La pregunta es ¿dónde están las personas que más importan? Y para la mayoría de latinos en Estados Unidos, esas personas están a miles de kilómetros de distancia. El padre que envejece solo, la madre que llama los domingos y a veces no tiene mucho que contar, el sobrino que cumplió 5 años y lo viste por videollamada, la abuela que ya no recuerda bien los nombres, pero todavía pregunta cuándo vuelves. Eso no es nostalgia, es un costo real, medible, documentado científicamente, que se relaciona con vivir lejos de tus vínculos. Y acá es donde Latinoamérica tiene algo que Estados Unidos, con todo su ingreso y toda su institucionalidad, no puede ofrecer: densidad emocional. La sobremesa que se extiende 2 horas más de lo planeado, el vecino que toca el timbre sin avisar, el cumpleaños al que van 30 personas que se conocen de toda la vida, la presencia física de las personas que te formaron. El estudio de Harvard encontró que no importa tanto cuántas personas conoces, importa cuán seguro y verdaderamente conectado te sientes con ellas. Y esa conexión profunda, esa seguridad emocional, se construye con tiempo compartido, con una historia en común y con presencia. Eso no significa que en Latinoamérica todos tengan vínculos perfectos, ni que en Estados Unidos nadie construya relaciones profundas. Significa que el contexto importa, que la cultura latinoamericana tiene estructuras como la familia extendida, la comunidad, el barrio, que facilitan esa densidad emocional, de forma que el modelo de vida estadounidense, más individualista y más móvil, no favorece de la misma forma. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Vale la pena irse a Estados Unidos? ¿Vale la pena regresar de Estados Unidos a Latinoamérica? La respuesta honesta es que depende. Y no lo decimos como una salida fácil, lo decimos porque es verdad. Depende de en qué momento de la vida estás, a los 25 años, a los 60, a los 45. Y eso es algo que ningún gráfico de ingresos puede capturar. Lo que sí podemos decir, después de recorrer todo este camino juntos, es que la decisión merece hacerse con los ojos abiertos. No desde la idealización de lo que dejaste atrás o de lo que podrás encontrar más adelante, sino desde una lectura honesta de qué te importa más en este momento específico de tu vida.